Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, dramas y salseo del mundo del espectáculo. Yo soy tu nombre y estoy aquí para traeros las últimas noticias que dando de copyright hablar en el mundo del corazu superíndice 3N, especialmente el corazu superíndice 3N turco, que ya sabu copyright y es que nos encanta. Hoy tenemos un tema que creo que va a encender un poco el debate, porque involucra a dos de los nombres mundes e importantes y queridos, y también copyright N a veces criticados, seamos sinceros, de la farúndula turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Pero no estamos solos porque hay una tercera persona en discordia, o mejor dicho, una bomba que ha explotado y que involucra a la actual pareja, o al menos, supuesta pareja, de Kerem. Su Abu Copyright is leudo bien. Hoy vamos a hablar de las declaraciones, que algunos catalogan de explosivas, de la supuesta novia de Kerem Bürsin, o al menos, de la persona con la que se le ha estado relacionando últimamente contra Hande Erupar Rafael. ¿Qué copyright ha pasado? ¿Qué copyright ha dicho exactamente? ¿Hay motivos reales para esta tensión superíndice 3N? ¿O es todo un malentendido alimentado por las redes sociales? Vamos a analizar todo esto en detalle, porque la cosa tiene miga. Desde ya os adelanto que hay acusaciones veladas, indirectas que parecen muy directas, y un ambiente enrarecido que nos hace preguntarnos si realmente existe buena onda entre las partes implicadas, o si estamos ante una nueva guerra mediática en el horizonte. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de todo lo que pasa con vuestros actores y actrices favoritos, y si sois tan fans del drama turco como yo, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad, porque aquí siempre os traemos la información superíndice 3N es fresca y jugosa. Y ahora vamos a por el salseo. Bien, vamos a poner en contexto la situación superíndice 3N. Como sabu copyright is, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fueron una de las parejas queridas y seguidas en Turquía y en el mundo. Su romance que floreció superíndice 3 durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air, conquistó superíndice 3 a millones de fans que adoraban su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global, y su relación superíndice 3N era constantemente analizada y celebrada en redes sociales. Pero como suele pasar en este mundo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a muchos con el corazu superíndice 3N roto. Los motivos exactos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de agendas incompatibles, y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el constante escrutinio público. Lo cierto es que desde entonces ambos han seguido caminos separados, al menos en lo que respecta al amor. Ahora entramos en la figura de la tercera en discordia, que es la persona con la que se ha vinculado sentimentalmente a Kerem Bürsin en los últimos meses. No voy a dar nombres para evitar copyright micas innecesarias y respetar su privacidad, pero digamos que es una figura pública con cierta presencia en el mundo del espectáculo. Esta persona, en teoría, será la actual pareja de Kerem, o al menos, la persona con la que se le ha visto últimamente. Y aquí es donde la bomba explota. Hace unos días esta persona, vamos a llamarla X para mantener el anonimato, hizo unas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como un ataque directo o indirecto a Hande Erupar Rafael. Estas declaraciones se dieron en el contexto de una entrevista, en una publicación superíndice 3N en redes sociales, o incluso en un comentario en un evento público, las fuentes varían, pero el impacto ha sido el mismo. ¿Qué copyright dijo exactamente X? Aquí viene lo jugoso. Las declaraciones no fueron explícitas ni directas. No dijo algo como Hande Erupar Rafael, sino que fueron bien comentarios sutiles, velados, pero que muchos interpretaron como una crítica o una indirecta hacia la ex de Kerem. Por ejemplo, en una parte de la entrevista, X hablaba sobre la importancia de la autenticidad y la naturalidad en las relaciones, diciendo algo así como: creo que es fundamental ser uno mismo en una relación superíndice 3N. No tratar de ser alguien que no eres para agradar a los demás. La autenticidad es la clave para que una relación superíndice 3N funcione a largo plazo.
Muchos fans interpretaron estas palabras como una crítica a Ande Eru Parrafoel, sugiriendo que ella no habría sido autocopyright tica en su relación superíndice 3N con Kerem. Otros, ese benevolentes, simplemente vieron un comentario general sobre las relaciones en general. Pero claro, el contexto con la sombra de Ande Eru Parrafoel siempre presente, hizo que la interpretación superíndice 3N ese crítica ganara fuerza. En otra parte de la entrevista, X hablaba sobre la importancia de la privacidad en las relaciones, diciendo algo como creo que es importante mantener cierta privacidad en un relación superíndice 3N, no exponerlo todo a los medios y a la opinión superíndice 3N pública. Es importante proteger la intimidad y la individualidad de cada uno. Esta declaración superíndice 3N también copyright N fue interpretada como una indirecta a Ande Eru Parrafoel, ya que durante su relación superíndice 3N con Kerem, ambos compartieron muchos momentos de su vida privada en redes sociales, alimentando la fascinación superíndice 3N de sus fans. Algunos sugirieron que X estaba criticando esa excesiva exposición superíndice 3N medio tica y defendiendo un enfoque ese discreto y reservado. Pero la cosa no se quedó superíndice 3AU. En otro comentario, X hablaba sobre la importancia de apoyar los proyectos profesionales de su pareja, diciendo algo como creo que es fundamental apoyar a tu pareja en sus proyectos profesionales, celebrar su condieresis copyright citos y estar au para apoyarle en los momentos difíciles. Una relación superíndice 3N se basa en el apoyo mutuo. Esta declaración superíndice 3N fue interpretada por algunos como una insinuación superíndice 3N de que Ande Eru Parrafoel no habría apoyado lo suficiente a Kerem en sus proyectos profesionales. Algunos fans recordaron momentos en los que Ande no habría asistido a eventos importantes de Kerem, o no habría mostrado un apoyo público tan evidente como algunos esperaban. Por supuesto, todas estas son interpretaciones. Nadie sabe realmente qué copyright quiero decir X con sus declaraciones. Podría ser que simplemente estuviera dando su opinión superíndice 3N sobre las relaciones en general, sin ninguna intención superíndice 3N de atacar o criticar a Ande Eru Parrafoel. Pero la realidad es que el contexto, la historia entre Kerem y Ande y la tensión superíndice 3N latente entre las fans de ambas, hicieron que estas declaraciones se interpretaran como una bomba que explotaba en el mundo del corazón superíndice 3N turco. ¿Y CEU superíndice 3mo ha reaccionado Ande Eru Parrafoel a todo esto? Hasta el momento, Ande ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre las palabras de X. Algunos creen que esta actitud es una muestra de madurez y elegancia, evitando entrar en un juego de dimes y diretes que solo alimentaría la polu copyright mica. Otros, en cambio, creen que el silencio de Ande es una forma de demostrar que no le importa lo que diga X, o incluso una forma de mostrar su superioridad. Lo cierto es que Ande Eru Parrafoel es una de las actrices mundes populares y queridas de Turquía, y cuenta con una legión superíndice 3N de fans que la defienden a capa y espada. Cualquier ataque o crítica hacia ella genera una reacción superíndice 3N inmediata y masiva en redes sociales. Y hablando de redes sociales, obviamente las declaraciones de X han generado un gran revuelo en Twitter, Instagram y otras plataformas. Los fans de Ande Eru Parrafoel han salido en su defensa, criticando duramente a X, y acusándola de buscar fama a costa de la popularidad de Ande. También copyright N ha habido fans de Kerem Bürsin que han defendido a X, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N, y que no debería ser atacada por ello. La situación superíndice 3N se ha vuelto tan tensa que incluso ha habido insultos y amenazas entre los fans de ambas actrices. Las redes sociales, una vez mudes, se han convertido en un campo de batalla donde se libran guerras virtuales entre bandos enfrentados. ¿Y Kerem Bürsin, qué copyright papel juega en todo esto? Hasta el momento Kerem también copyright N ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre las palabras de X, ni sobre la reacción superíndice 3N de los fans. Algunos creen que Kerem está tratando de mantenerse al margen de la polu copyright mica para no alimentar a ese la tensión superíndice 3N. Otros, en cambio, creen que Kerem debería salir a defender a su pareja, o al menos a aclarar la situación superíndice 3N. Lo cierto es que Kerem Bürsin se encuentra en una posición superíndice 3N delicada. Por un lado, tiene un compromiso con su actual pareja, X, y podría sentir la necesidad de apoyarla y defenderla. Por otro lado, tiene una historia con Ande Eru Parrafoel,
y sabe que cualquier declaración superíndice 3n que haga podrá ser interpretada de diferentes maneras y generar a UNMU ese polu copyright mica. Además ese Kerem Bürsin es consciente del poder de sus fans, y sabe que cualquier cosa que diga o haga podrá tener un impacto significativo en su carrera profesional. Por lo tanto, es comprensible que tu copyright tratando de ser lo más cauteloso posible en esta situación superíndice 3n. Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Existe realmente una tensión superíndice 3n entre X y Anderu-Rafael? ¿O es todo un malentendido alimentado por las redes sociales y la imaginación superíndice 3n de los fans? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo las personas implicadas conocen la realidad de la situación superíndice 3n. Pero lo que es cierto es que las declaraciones de X han generado un gran revuelo en el mundo del corazu superíndice 3n turco, y han puesto de manifiesto la tensión superíndice 3n latente que existe entre los fans de Anderu-Rafael y los de Kerem Bürsin. Y ahora, llegados a este punto, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Creo copyright es que las declaraciones de X fueron un ataque directo a Anderu-Rafael? ¿O penso es que fueron simplemente comentarios generales sobre las relaciones? ¿Creo copyright es que Anderu-Rafael debería responder a las críticas? ¿O penso es que haciendo bien en mantenerse en silencio? ¿Y qué copyright opino es del papel de Kerem Bürsin en todo esto? ¿Debería salir a defender a su pareja? ¿O debería mantenerse al margen de la polu copyright mica? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo porque me interesa mucho saber vuestra opinión superíndice 3n. Y recordad que este es un espacio para el debate y el respeto. Podemos estar en desacuerdo, pero siempre desde el respeto y la tolerancia. Además, me gustaría saber si os gustaría que hiciera un vídeo analizando la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Anderu-Rafael, desde sus inicios hasta su separación superíndice 3n. O si os gustaría que investigáramos a fondo la vida y la carrera de X, para conocerla mejor y entender su punto de vista. En definitiva, lo que hemos visto hoy es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. Las redes sociales pueden amplificar las declaraciones, generar polu copyright mica y enfrentar a los fans. Un comentario o una frase suelta puede convertirse en una bomba que explota y genera un gran revuelo. Hemos analizado las declaraciones de la supuesta novia de Kerem Bürsin, X, que han sido interpretadas como un ataque indirecto a Anderu-Rafael. Hemos visto CEU superíndice 3mo ha optado por el silencio, evitando entrar en la polu copyright mica. Hemos analizado el papel de Kerem Bürsin, que se encuentra en una posición superíndice 3n delicada. Y hemos visto CEU superíndice 3mo. Las redes sociales han amplificado la tensión superíndice 3n y enfrentado a los fans. Hemos visto que lo que parecía una simple opinión superíndice 3n sobre las relaciones, se ha transformado en una guerra mediática, mostrando una vez más la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la influencia de las redes sociales en la percepción superíndice 3n pública. La sombra de Anderu-Rafael sigue siendo alargada, y cualquier comentario que parezca aludir a ella se convierte en noticia. Veremos CEU superíndice 3mo evoluciona esta situación superíndice 3n, y si finalmente alguno de los implicados decide romper el silencio. Asu que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, y que os haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Me encanta compartir estos momentos con vosotros, leer vuestros comentarios y saber vuestra opinión superíndice 3n. Ahora, antes de despedirme, quiero recordaros que es muy importante que dejo copyright y vuestra opinión superíndice 3n en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leer vuestras ideas y teorías sobre este tema tan controvertido. Vuestras opiniones son valiosas y ayudan a enriquecer el debate. Y por supuesto, no olvido copyright y darle un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Recuerda de activar la campanita para no perderos ninguna novedad, porque aquí siempre os traemos la información superíndice 3n fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Asu que ya sabu copyright is dadle like, compartid, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y hasta la superíndice 3 sima.